Bueno, buenas tardes a todos nuestros cibernautas, fakenautas e instagramers y también recientemente youtubers. Esta tarde vamos a hablar, ya creo que mi compañero lo está señalando por acá y seguramente ya ustedes lo están empezando a ver, corchos y tapones, ¿ok? Esta tarde vamos a hablar sobre corchos y tapones y un poco qué es lo que a veces nosotros relegamos un poquito, o a veces filtros que a veces nosotros tenemos cuando tenemos una botella y no entendemos con qué está tapada o de repente tiene taparrosca. ¿Qué cosas pasan por la mente, verdad? Sí, Bueno, hay mucho que hablar de este tema, mucho mito con respecto al tema de los corchos. Si tienen preguntas, por favor háganlas, porque justamente la idea es que vamos a hablar de las diferentes formas en las cuales se tapan las botellas de vino. Bueno, comenzamos desde la más odiada, la menos entendida y la más popularmente o coloquialmente asociada a vinos de vinos de poca, baja baja calidad, calidad, que son cuando tapas a roscas. tapas a rosca. Bien. Mito número 1. Mucha gente cuando ve un vino taparrosca, lo primero que te dice, no lo quiero porque el vino es malo. No, chicos, calidad no tiene que ver, quítenselo de una vez de la cabeza, desempótrese de la cabeza que la calidad de un vino tiene que ver con la tapa, con el tipo de la botella y con la profundidad de la picada. No. Quítense eso de la cabeza. Nada tiene que ver la calidad de esto, con la calidad de esto, con la profundidad de esto, con la calidad de un vino. No existe, así de simple. Entonces, arránquenselo de la cabeza de una vez por todas, porque un vino taparrosca no implica que es un vino malo, no es vino. Hay vinos con tapones de corcho sintéticos que son malos. Entonces, no asociemos la calidad del vino con el envase. Primero y fundamental. Sí, realmente si ustedes quieren saber si un vino es bueno, preocúpense realmente por el contenido, es por averiguar de dónde provienen las uvas, qué bodega lo está realizando, en qué momento se está haciendo eventualmente esa partida, esa cosecha. Realmente desde ahí está el saber realmente si algo que está dentro de una botella es realmente de buena calidad, porque incluso hay bodegas que de alguna manera no usan botellas pesadas, no usan botellas tan oscuras. En un momento determinado no tienen alcornoque, tienen corchos de buena calidad, pero no necesariamente alcornoque. Ya le vamos a explicar por qué en algunos casos se usa y en otros no, si dependiendo si es de guarda o no, si es un vino joven. Entonces realmente por eso forma parte de los mitos del vino. Sí. Taparrosca. ¿Cuándo comprar un vino taparrosca? Cuando estamos hablando de un vino joven. Estás buscando un vino joven para todos los días, para disfrutar el asado, el fin de semana, sin complicaciones. Taparrosca. ¿Por qué? Porque taparrosca es sinónimo de calidad. ¿Qué quiero decir con sinónimo de calidad? Que todo lo que el enólogo embotelló, aquí adentro se quedó y no cambia, no se modifica, no se oxida, no se daña. Yo, si me das a escoger, y no quiero mostrar el nombre de la bodega, pero si me das a escoger entre un tapón de plástico y una taparrosca, 1000 veces taparrosca. ¿Por qué razón? El tapón de plástico tiene un grave problema, que en el momento que este tapón sufre cambios de temperatura, frío o calor, se encoge o se contrae. Y el peor enemigo que hay del vino es el aire. Si este tapón se contrae y permite el ingreso al aire, chao vino, se acabó el vino, se terminó. El encanto de abrir se te va a esfumar cuando pongas el vino en la copa y te des cuenta que el vino está totalmente avinagrado, porque esto lo que hizo fue oxidar. Recuérdense que llamamos vinos jóvenes hasta 2 años, ¿ok? No son vinos de guarda, no son para guardar, para estiva. Son vinos que vas a consumir en el lapso de tiempo mínimo o máximo de 2 años. Se entiende también esto es válido para los espumantes, pendientes con este detalle. Vinos económicos, vinos de menos de 400 pesos. Cuando te encuentres un vino económico con tapa rosca, cómpralo, porque hoy día muchísimas bodegas se están envasando tapa rosca, no importa si sea blanco, no importa si sea rosado, no importa si sea tinto. Tapa rosca es sinónimo de calidad, porque una vez que esta tapa cierra aquí adentro no entra nada. No hay posibilidad de que entre aire y que por ende el vino se te dañe. Entonces, taparrosca no es sinónimo de mala calidad, sino todo lo contrario, es sinónimo de que lo que el enólogo te embotelló acá es lo que te vas a tomar, cosa que no tienes la garantía cuando tienes el tapón plástico, que el tapón plástico normalmente se usa con vinos muy económicos.
La gente cree que esto es más económico que esto. No, chicos, No. la tapa rosca es mucho más Mucho cara más que el cara. tapón plástico. Y por esa razón, cuando un enólogo te embotella el vino de una forma determinada, es porque él está seguro que de esta forma se va a garantizar el producto que te va a llegar a tu casa. No lo embotella por capricho con tapa rosca, para amargarte la vida, para decir, oye, es que es un vino malo. No, es porque él considera que es mejor preservar su producto con una tapa rosca que poniéndole un marcocho. Entonces, entre una mala tapa y tapa rosca, millón de veces tapa rosca. Último dato con respecto a la taparrosca, lo que les comentaba Claudia. En Australia, quienes fueron los inversores justamente de este sistema de tapón, vinos de 40 y 50 dólares son tapados justamente bajo este sistema. ¿Okay? Y hay otro dato también estadístico interesante. El 76% de lo que es envasado en Australia y es tapado se hace con tapones no naturales. El 76%. ¿Okay? Aquí en Argentina se hace el 41%, para que tengan una idea. ¿Okay? Así que realmente es bastante importante y significativo este tipo de forma de sellado. Bueno, vamos entonces de menos a más. Los vinos de gama baja, los vinos económicos, los vinos para todos los días, no necesitan tapones de alcornoque o tapones de corcho comúnmente tradicionales. Primero, ¿por qué razón? Son tapones muy caros. Segundo, el árbol en el cual se produce esto, que es el corcho, está extinto. Es un árbol muy difícil de conseguir. Bueno, es muy difícil conseguir el corcho porque tarda muchos años, más de 30 años, en que el árbol pueda producir el corcho. Crecimiento lento. Es un crecimiento muy lento, es hiper costoso y realmente no se justifica que para un vino que recién sale de la bodega tú lo tengas que descorchar y botes el corcho. Nosotros no lo botamos, pero la mayoría sí lo hace. Sí. Bota el corcho, utilizar un recurso de esta forma tan caro y que cuesta tan poco, que cuesta mucho tiempo volverlo a recuperar o renovar. Es correcto. Por esa razón, en la mayoría de los vinos jóvenes se usan los tapones plásticos, lamentablemente, o en algunos casos los famosos tapones aglomerados o aquellos tapones que son plásticos pero que tienen, acá no tengo uno, que es un elemento aglomerado acá, pero corcho aquí y corcho acá. Eso es otro tipo de tapón. Pero normalmente el vino joven, el vino que no es para guardar, no lleva corcho natural, sino lleva aglomerado, lleva sintético, lleva cualquier otro tipo de corcho que no sea el corcho natural. Vinos de mediana alta gama, ya comenzamos a aparecer con los corchos aglomerados, que son estos que están acá, que los vas a ver que están hechos como por pedacitos chiquititos, como corcho picadito, picadito, picadito. Acá ya comienzan a aparecer los corchos aglomerados y en una gama mucho más alta comienzan a aparecer los corchos naturales, que son estos que están acá, que todos lo conocen. Estos corchos normalmente ya están hechos para vinos de alta gama. ¿Por qué en cada gama de vino te vas a encontrar un corcho distinto? Interesante pregunta. ¿Qué les dices a la gente? Mire, el vino es un ser vivo, siempre lo decimos aquí en la cava. El vino necesita respirar. Cuando son vinos de guardo de estiva, el vino todavía está evolucionando dentro de botella. Justamente se guardan por esa razón, porque todavía no están listos y pueden tener una capacidad de guarda de 5, 7, 8, 15, 20 años. El vino todavía está en evolución dentro de la botella. Entonces, una de las cosas importantes justamente tiene que ver con el sellado, con el cierre de alguna manera, con el tapón. Por eso el alcornoque obviamente es el clásico cuando se hablan de vinos de guarda, porque hay un intercambio mínimo pero necesario, hay una microoxigenación justamente en el cuello de la boca, en ese espacio vacío que ustedes ven arriba, entre el tapón y cuando empieza el líquido, donde el vino necesita en contacto muy poco, pero muy constante en el tiempo con el aire. Entonces el corcho obviamente va en función de la calidad del tiempo de guarda. A mayor guarda son corchos obviamente... ¿Mayor calidad? Mayor calidad, a menor guarda son corchos, como les explicaba Claudia, de otra índole. ¿Sí? Entonces... Y en el caso de los vinos jóvenes, que no hace falta que respiren. El vino joven no te evoluciona en botella. Exacto. El vino joven lo único que necesita es terminarse de armar en la botella. Eso lo hace él solito, por ende no necesita de ese intercambio. Por ende, le coloques un tapón sintético, le coloques una tapa rosca, le coloques un aglomerado, le coloques lo que le coloques, para el vino está más que bien. Vinos de más de 500 pesos, 600 pesos, ya son vinos hechos para la guarda. Esos vinos sí necesitan respirar, sí necesitan un intercambio, y ahí ya estamos hablando de vinos
aglomerados, perdón, de corchos aglomerados o de corchos totalmente naturales. Ahora bien, una pregunta que siempre nos hacen es, ¿cómo sé yo si un vino es para guardar o no? ¿Cuánto tiempo lo tengo que guardar? ¿Cómo lo tengo que guardar? ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que tener presente cuando ver los corchos en la botella? Bueno, ahí ya es información. Imaginemos que esto es una botella de alta guarda, ¿sí? Yo la acabo de comprar, me gusta guardarla acostada, no hay normas con respecto a ese tema. Una parte de la gente dice que es bueno guardar de pie, otra parte dice que es bueno guardarlo acostado. Cada quien lo guarda como lo quiera guardar, porque hay muchas diferencias. Hay mucha gente que dice que los vinos está bueno guardarlos acostados, otros dicen que está bueno guardarlos de pie, y cada quien tiene su razón para que sea una cosa o la otra. Pero bueno, ¿qué hago yo particularmente? Cuando compro una botella de alta gama, lo primero que hago es sacar la cápsula, que simplemente giro y tengo esto en mis manos, ¿sí? Y de esta forma, si ustedes ven, queda el corcho totalmente visible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy de guardarla acostado, ponerla de esta forma, voy a mantener en observación de forma constante cómo el vino va a estar evolucionando en este corcho. ¿Por qué? Porque en el momento que comience a ocurrir cambios en el corcho es el momento que me está indicando que algo puede estar pasando y que no sea bueno que pase. Entonces es sumamente importante que cuando guardemos vinos por largo tiempo, le saquemos la cápsula o dejemos de alguna forma poder ver la evolución del corcho, del vino en el corcho. ¿Lo ven acá como se ve claramente? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que observar cuando tenemos esto? Creo que te puse por aquí un ejemplo de cómo camina el vino. Esto es algo que hay que observarlo. Esto ocurrió en un vino. Se pueden dar cuenta que hay unas manchas irregulares del vino en el corcho. ¿Esto qué quiere decir? Que este vino, estando acostado, comenzó a caminar a través del corcho, encontró una veta, encontró un caminito para irse. Y estos caminitos son peligrosos. ¿Por qué? Porque a medida que el vino se va acercando esta es la parte externa del corcho, es decir, esta parte es esta que está acá y esto que está acá es la parte interna. En la medida que esto se va acercando acá, indica que el vino se está poniendo cada vez más en contacto con el aire. Al ponerse cada vez en contacto con el aire, corre el riesgo que este vino se oxide. Entonces, esto no es recomendable. En el momento que veas una botella en donde el corcho se comienza a manchar y empieza a aparecer líneas a lo largo del corcho, pin, tin, 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 es el momento de descorchar. De hecho, nosotros damos recomendación aquí que cuando llegue a la mitad del corcho, no más, ya se descorche, ¿ok? Eso es una buena señal, es un buen indicador de alguna manera. Cuando estamos graves, cuando ya es el momento de empezarte a preocupar cuando ves esta situación en un corcho. Eso ya es grave. ¿Sí? Cuando ves esta situación, se los muestro claro. Cuando ves esta situación en un corcho, es el momento de lo cual tienes que comenzarte a preocupar. ¿Por qué? Porque ya es posible, muy posible, que el vino ya esté en un proceso demasiado evolucionado y con notas de oxidación muy altas. Entonces la probabilidad de que cuando descorchemos en ese momento el vino no esté bueno. Si te das cuenta, hay un punto del corcho que el vino ya hizo contacto prácticamente con la parte externa del aire. Esto lo vas a ver tú a través de la botella. Tú vas a ver que el corcho dejó de tener el color que es y que poco a poco se va a ir manchando, manchando, manchando. ¿Qué es esto? Por cierto, mire, esta era la raya que yo le decía. Cuando ves esta raya, cuando ves este caminito del vino a lo largo del corcho, esto ya te quiere decir que en el corcho hay un defecto y que el vino fue caminando a lo largo del corcho y se fue poniendo en contacto con el aire, cosa que no deseamos y no queremos. Entonces, si ves esto en alguna de tus botellas, tilín, es el momento de empezarla a abrir porque algo malo está pasando dentro del vino. Otra situación que te vas a encontrar, que es esta, es un corcho que más o menos a la mitad del camino avanzó. Es decir, si tienes la botella, te vas a encontrar que el vino tiñó más de la mitad del corcho. Cuando un vino avanza demasiado sobre un corcho, ya comienza a ser el motivo de que empieces a pensar de abrirlo.
Esto no ocurre al año, ni a los 2 años, ni a los 3 Aquí le han años. pasado años. De hecho, uno de estos corchos tiene 24, 25 años. Este tiene 25 años, un 25 vino de años, para que 25 se hagan una años idea, que pues. tiene esto. Este no era un vino de 25 años, era un vino de 15 años 15 apenas, pero mira cómo caminó. Pero mira cómo camina. ¿Sí? Entonces hay que tener muy vigilados, muy pendiente los corchos y los tapones y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué te vas a encontrar? Y les hice la diferencia también. Alturas diferentes de corchos. Eso es importante también. ¿Sí? Normalmente los vinos de alta guarda tienen los tapones más largos que los vinos jóvenes. El vino joven, el tapón es muy cortito, es muy para botarlo ya, porque son vinos que están hechos para tomar de inmediato. Cuando tengas un tapón extremadamente largo, normalmente suele ser indicativo de que tienes un vino joven. Si te das cuenta, un vino de guarda. Si te das cuenta, esta botella la que es un vino joven. Date cuenta que el tapón es cortito cuando lo comparamos contra este otro. ¿Ves todo lo que sobresale? Es decir, este tapón termina acá y el otro mira hasta dónde llega. Un tercio. ¿Sí? Entonces te estás dando cuenta que cuando ves a través de la cápsula un tapón cortito, es un vino joven. No tienes que ver más nada, sino es un vino joven. Es un vino que el tapón está en buenas condiciones porque no está filtrado todavía por ningún lado. No tiene mucho tiempo de botella porque a duras penas estás viendo una leve manchita del corcho hasta ahí. Por ende te quiere decir que el vino está en buenas condiciones. Pero si en esa botella comienzas a ver esto, ¿sí? Alármate. Si empiezas a ver esto, te alarmas. Si empiezas a ver esto en el corcho de la botella, ya es el momento de correr y descorchar un vino. Bueno, no sé si tienes que agregar algo más. No, otra cosa que por lo menos aquí en Argentina es muy utilizado, y por aquí creo que les pusimos 2 ejemplos, es Diam. Exactamente. Los corchos tipo Diam. Los corchos tipo Diam son unos corchos que son como estos, son como aglomerados. No sé Muéstrale donde dice Diam para que los vean. Sí. ¿Ven acá? Aquí. Dice Diam. A ver si de repente lo ven por acá. ¿Ahí lo ven? Aquí se ve un poquito mejor. ¿Se ve un poquito mejor ahí? Ahí. ¿Ven? Si el corchito dice Diam. Y de hecho trae una numeración, 3, 5, porque los Diam de alguna manera son para vino joven, de 1 a 5 o máximo 10. No, Diam 3, Diam 5, Diam 10 es vinos jóvenes. Vinos jóvenes, ¿ok? Entonces, este es un tipo de corcho certificado. Cuando una bodega de alguna manera pone este tipo de corcho, te está queriendo decir que sus vinos realmente van con una garantía sobre aquellos que eventualmente no tienen esta denominación. Sí, la diferencia básica entre un corcho Diam y un corcho que no es Diam, y eso lo vas a ver cuando descorches, que vas a ver que tiene la palabra Diam puesto acá, es que estos son corchos libres de TCA. TCA es la famosa enfermedad del corcho, en donde aquí hay un conjunto de bacterias que al estar en contacto con el vino contaminan el vino y se genera el famoso olor y sabor a corcho, olor y sabor a trapo mojado, trapo húmedo, eso es TCA. Entonces, para evitar el TCA, de lo cual sufren, no es una alta proporción, es una muy pequeña proporción, pero es una probabilidad de te alguna puede manera ocurrir. Con los Diam tienes la garantía de que eso no te va a ocurrir. No va a ocurrir. También hay otro tipo de variedad con respecto al tipo Diam, está el Mythic, se denomina así para los espumantes de alguna manera, también es una certificación, y están los Alto, que son para las bebidas espirituosas, ¿okay? Los licores y ese tipo de bebidas. En pocas palabras, si quieres ver que un corcho realmente fue certificado libre de TCA y el vino obviamente está libre de TCA, acá se llama Diam. En espumante se llama Mythic. Y en bebidas espirituosas se llama Alto. Así que bueno, yo creo que básicamente es una breve síntesis o sinopsis de lo que son tapones o corchos o taparroscas, un poco para que ustedes tengan la idea y para que vayan desechando aquellos mitos de que la rosca es sinónimo de mala calidad y que solamente algo que tenga un corcho es garantía de muy buena calidad. Falso totalmente, como ya les hemos explicado. Esperamos que les sirva un poco estos datos y bueno, será hasta un próximo avance vino con otro tema que seguramente tocaremos, las barricas, creo que es el próximo segmento. Entonces, a seguir descorchando, recuérdense, nada que tenga que ver con la botella implica calidad de vino. La taparrosca no quiere decir que sea un mal vino. Una botella que no sea pesada, grande, fuerte, no quiere decir que no sea un buen vino. Y una botella con picada no profunda tampoco quiere decir que estás delante de un buen vino. Exactamente. Esto simplemente es el vestido.
es la forma con la cual ese vino se presenta, pero la calidad del vino no está relacionada con la botella. Preocúpese por la calidad de la uva, qué bodega, Por el enólogo. por el enólogo. De alguna manera son uvas al 100% del varietán que le están diciendo, hay un blendeo, hay una pequeña mezcla de uvas. Realmente eso es lo más interesante de saber en cuanto a la calidad del vino. Es secundario la botella, el corcho, la picada. Eso también lo iremos explicando más adelante, Sí. poco a poco. Bueno, chicos, Muchas gracias por cualquier seguirnos. duda, cualquier pregunta que tengan, no sé si la quieren plantear ahora, antes que terminemos la transmisión. Hasta ahorita, por aquí, los chicos de Instagram están todos tranquilos. No hay ningún comentario en particular. ¿Okay? Bueno, chicos, así que bueno, gracias por si quieren seguirnos. comentar algo, lo pueden hacer, lo dejan escrito y con todo gusto. Pero bueno, derivemos un poco los mitos de los tapones y corchos. Excelente. Muchas gracias, como siempre les insistimos. Gracias por el apoyo, gracias por existir. Y será hasta una próxima oportunidad. Y como siempre les decimos, ¡Chao! llévatelo, Willy.